Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Quiero saludar como de costumbre a la gente de Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Naciones Unidas y a Radio Milenio de Punta del Este con Enrique Llama de Madariaga y Denise Pesana. Un gusto de saludarlos y compartir con ustedes una nueva emisión de Portal Miami, que tenemos como premisa recorrer el mundo y sin olvidarnos de nuestros ancestros, sobre todo Argentina, a quien saludo muy cordialmente. Y también, ¿por qué no? Yo vengo de familia europea, mis padres fueron italianos y mi madre española, así que mire qué mezcla ha salido este argentino. Hablando de mezcla y hablando de España, tenemos aquí a alguien que también tiene esa nacionalidad española, pese a que ha nacido en Caracas, Venezuela. Vamos a hablar con José Luis Cordeiro. José Luis, bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias, Agustín. ¿Es cierto que naciste en Venezuela, en Caracas? Claro, sí, mis padres emigraron de España cuando había una dictadura, Francisco Franco, y España era pobre y Venezuela era rica y tenía democracia. Petróleo, sí. Y tenía democracia. Sin Chávez. Sin Chávez, bueno, hace mucho tiempo atrás. Y yo nací en Venezuela, en Caracas, y soy orgullosamente venezolano y orgullosamente español. ¿Y cómo ves la situación que hoy es noticia en todo el mundo? La situación de Venezuela. Es terrible y yo quiero que la gente sepa que hay una crisis humanitaria. Mi padre, que era madrileño, murió en Caracas porque no hay medicinas, ni en los mejores hospitales de Caracas, de Venezuela, no hay medicinas. Y peor, ni siquiera había vuelos para sacarlo de Venezuela. Entonces no lo pudimos trasladar de Venezuela para España, para que si iba a morir, que muriese en el país donde nació, que era España. Después de la muerte de mi padre en Venezuela, yo salí también de Venezuela, de hecho ya no puedo regresar a Venezuela porque no me dan pasaporte, tengo 2 años. Es increíble eso, tú naciste en Caracas, Venezuela, tus padres son españoles. Correcto. Pero tú naciste allí, no tienes pasaporte venezolano. Tengo mi pasaporte español, pero no lo aceptan porque en mi pasaporte español pone dice, que yo nací en Venezuela y no me dejan entrar. ¿Cómo se explica eso? Es lo que hacen los gobiernos totalitarios, poner todo tipo de restricciones para que la gente no pueda incluso regresar a su país, porque es que no nos dan pasaportes venezolanos. Hay cientos de miles de venezolanos que no tenemos pasaportes venezolanos. Afortunadamente algunos tenemos otra nacionalidad, como en mi caso soy también español, pero con el pasaporte español no me dejan entrar y menos salir de Venezuela. Así que yo llevo más de 2 años que no he podido ir al país donde yo nací, Venezuela. Ahora, en este intercambio de gente que va circulando por el mundo, ¿no hay un convenio internacional que te ampare como venezolano, que has nacido en Venezuela, más allá de que tus padres sean españoles? Sí, pero los gobiernos locales deciden, y también en Cuba tienen una ley similar que la aplican, ¿no? Que si tú has nacido en Cuba, solo puedes entrar con un pasaporte cubano. Y esto era para eliminar a los cubanos, que los cubanos no regresaran porque no les daban pasaportes a los que estaban fuera. Y está pasando más o menos lo mismo ahora con los venezolanos. Otros países tienen también leyes similares, que si tú tienes 2 nacionalidades o 3 nacionalidades, cuando regresas al país donde naciste, debes usar ese pasaporte preferentemente, pero no te lo prohíben. De cualquier manera, la crisis humanitaria es terrible. Sí. Creo que todo el mundo sabe
sabe, en Venezuela no hay medicinas. Mi padre murió por falta de medicinas en Caracas, Venezuela, y por eso yo estoy ahora viviendo en España y haciendo muchas cosas de las que vamos a hablar, pero no hay medicina, no hay luz, no hay internet, no hay agua, no hay comida, y en Venezuela hay hambre. No hay medicamentos. Claro, en Venezuela hay hambre, pero no solo hambre de comida, hay hambre de democracia, hay hambre de libertad, y hacia eso vamos en Venezuela. ¿Y qué quedó del Venezuela rico por el petróleo, el país más rico del mundo, quizá en algún momento? Qué ironía tan grande, porque justo cuando mis padres salieron de España para Venezuela, Venezuela era rica, próspera, un país en crecimiento. Alegre, la gente feliz de vivir claro, en Venezuela. sin inflación, sin deuda, con una moneda fuerte, y ahora la peor inflación del mundo. Bueno, unas condiciones terribles, terribles. Y por eso los venezolanos que hemos salido, que se estima que para finales del año 2019 vamos a ser cerca de 5 millones de venezolanos. 5 millones, es una cantidad difícil de comprender. De estos 5 millones hay, igual, estos son cifras que cambian día a día y que van aumentando. Hay probablemente 2 millones en Colombia, porque es el país que está al lado, 2 millones, y luego probablemente 500.000 en Estados Unidos, 500.000 que estamos en España, 500.000 que están en Perú, 500.000 en Ecuador, números redondos. En Argentina hay muchos venezolanos. Claro, también. Y están triunfando, porque el venezolano con ganas de trabajar llega a la Argentina, a cualquier otro país, y están consiguiendo trabajo. Claro, y creando trabajo incluso. Ahora yo estoy viviendo en Madrid y veo una cantidad de venezolanos, excelentes personas, súper trabajadoras, súper comprometidos incluso con la situación en Venezuela, porque nosotros somos, los emigrantes seguimos siendo venezolanos y seguimos queriendo y nos duele Venezuela. Tus padres también son venezolanos y se fueron en la época franquista a España. No, al contrario, ellos son españoles. Son españoles y vinieron en la época franquista para aquí. Correcto. Para Venezuela. Para Venezuela. Ahí naciste tú. Correcto. Son españoles. Bueno, mi padre ya falleció bajo la dictadura criminal del narcoasesino Nicolás Maduro y por eso yo saqué a mi madre de Venezuela y ella vive ahora en España. Bien. Nos estás visitando, gracias. Tú tienes una misión por delante que vamos a ingresar en ella, porque la palabra es más que dulce, miel. Pero miel es la sintaxis de Movimiento Independiente Eurolatino, del cual tú eres presidente. Correcto. Cuéntame de eso. Yo viví muchos años también aquí en Estados Unidos y vi cómo el movimiento latino fue creciendo, cómo crecía aquí en Florida, cómo crecía en California, y con diferentes comunidades latinas, ¿no? En Texas, en Nueva York, etcétera. Entonces, ahora que estoy viviendo en España y en Europa, también está ocurriendo lo mismo. Hay un movimiento que están haciendo de latinos, que los llamamos los eurolatinos, para diferenciarlos de los latinos de las Américas, allá somos los eurolatinos. Actualmente en España se estima que hay cerca de 3 millones de eurolatinos. Es la minoría más importante. 3 millones de eurolatinos, de los cuales la mitad, 1,5 millones, somos también españoles y votamos. Entonces, para representar por primera vez en la historia a los eurolatinos, hemos creado este movimiento. Miel, Movimiento Independiente Eurolatino. Y nos estamos presentando para las elecciones el 26 de mayo para el Parlamento Europeo. Y tenemos un grupo espectacular de más de 50 candidatos de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando evidentemente pues por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Cuba. Tenemos hasta cubanos en nuestra lista de candidatos al Parlamento Europeo. Y queremos ser la voz de América Latina en el Parlamento Europeo y representar pues nuestra población, que somos 3 millones, repito, de eurolatinos en España, y resolver los problemas que tenemos. Y específicamente yo, como español y como venezolano, yo estoy comprometido a sacar el sátrapa de Nicolás Maduro de Venezuela. Vamos a aplicar una política mucho más poderosa desde el Parlamento Europeo, como
primer venezolano, de hecho me honra mucho, siendo electo el 26 de mayo, esperamos, ser el primer venezolano en el Parlamento Europeo. Y vamos a escribir no solo historia, vamos a escribir futuro. Nuestro objetivo es terminar con las dictaduras de estos países bananeros que nos han convertido sátrapas, como la familia Castro en Cuba, o los chavistas en Venezuela, o en Nicaragua, o en Bolivia, etcétera, etcétera. José Luis, tú eres un hombre muy preparado, muy estudioso, muy culto, un hombre que ha escrito infinidad de libros, por decir, ¿cuántos son? 13 libros. 13 libros. 13 libros que realmente cuando uno repasa los títulos, evidentemente muestra tu trayectoria, el desafío latinoamericano en 1996. Ese fue mi primer libro, que lo primer publiqué libro. con McGraw-Hill en Ajá. Estados Unidos. El gran tabú venezolano, que hablas de la desestatización y la democratización del petróleo en 1998. Bueno, después fuiste pasando por muchos y en este momento has publicado un libro que tiene que ver con la muerte después de la muerte. O la muerte de la muerte. De la muerte. La muerte de la muerte. Sí. Me dejó encandilado ese título. Sí. Bueno, es un libro que acabo de publicar con la editorial Planeta, que es la editorial más grande de España y es un bestseller tanto en España como en Latinoamérica, donde hablo del rejuvenecimiento biológico y lo que se está haciendo actualmente para rejuvenecer a las personas. Hay una cantidad de experimentos que se hacen primero con animales. Ya tenemos, por ejemplo, gusanos que viven 10 veces más de su vida normal, es decir, gusanos que en vez de vivir 100 años equivalentes humanos, viven 1000 años, o sea, gusanos Matusalén. Y también tenemos mosquitos que viven 400 años equivalentes humanos y ratones que viven 200 años equivalentes humanos. Bueno, ¿Ese podría ser el argumento de creer que nosotros podemos lograr lo mismo? Claro, claro, este es el objetivo. No, los científicos no hacen gusanos que vivan 1000 años porque les gustan los gusanos, claro. O porque quieren gusanos inmortales o eternos, no. Es para aplicarlos en humanos. Entonces, efectivamente, se está trabajando en esto. Es un campo absolutamente nuevo, que es la medicina regenerativa y el rejuvenecimiento biológico, y es una de las cosas en las que yo me estoy enfocando a nivel personal. Sin embargo, la muerte de mi padre, precisamente, el libro se llama La muerte, y es una ironía porque yo trabajo en estas cosas de vida. Yo creo en la vida y más vida, porque lo más hermoso que hay es la vida. Pero Nicolás Maduro le quitó la vida a mi padre. Mi padre murió en Venezuela por ese crimen, ese gobierno genocida que tenemos en Venezuela. Y mi objetivo, y el objetivo de MIEL, el Movimiento Independiente Eurolatino, es ser la voz de los latinos en España y en Europa. Entonces, claro, yo utilizo mi experiencia profesional, pero la muerte de una persona le transforma a uno, y la muerte... Ninguna duda, y más un padre. Claro, eso me transformó a mí y me cambió la vida, y por eso estoy entrando en la parte política con un grupo maravilloso de personas de toda Latinoamérica que viven en España. Y repito, es nuestra idea ser la voz de Latinoamérica en España y en Europa, en el Parlamento Europeo en Bruselas. Para ir cerrando este tema y siguiendo con el otro, que es lo que te trae aquí, lo que está ocupando tus horas, entre otras cosas, tú pretenderás ser alguna vez presidente de Venezuela. ¿O no lo tienes en mente? No, yo estoy trabajando ahora con los latinoamericanos para hacer la voz en Europa. Lo sé, pero tu génesis venezolana te puede llevar a bueno, ser... claro, yo quiero colaborar con todo el proceso en Venezuela, sin ninguna duda, y yo soy amigo, de hecho, de Leopoldo López Mendoza. Es más, fui su profesor en el IESA, en Caracas, Venezuela. Yo daba clases en el IESA y en 1995 él fue alumno mío. Espero que bueno, tengamos la democracia pronto y que Leopoldo López Mendoza, claro, se presente para la presidencia de Venezuela. Un luchador que ha pasado años terribles. Y te lo digo, como profesor de él, me llena de orgullo ver que los alumnos progresen y que tengan ese coraje y esa voluntad. Pero quería terminar el tema de la muerte. De la muerte. De la muerte, con una frase que tú lo dijiste recién, para que le quede claro a nuestros televidentes en todo el mundo, un envejecimiento considerado ahora como una enfermedad que puede y debe ser curada. Este es el concepto básico de tu proyecto.
Correcto, y esto es ciencia y tecnología. Nosotros pensamos que como estamos curando todas las enfermedades, de hecho se estima que el cáncer lo vamos a curar en una década, todos los tipos de cánceres, para que veas lo que viene. Vamos a curar Alzheimer's y Parkinson's en 2 décadas y vamos a curar el envejecimiento a más tardar para el año 2045. Y esto lo explicamos en el libro. Todo esto es ciencia y tecnología. De hecho, yo soy ingeniero y pues ahora en temas de biotecnología, y lo que viene realmente es impresionante. Y muchas personas no lo conocen porque es muy nuevo, pero ha comenzado en los últimos años. El premio Nobel de Medicina del año 2012, por ejemplo, se le dio a un científico japonés que logró volver una célula vieja en joven, cambiando genes. Cambió 4 genes. El científico a quien yo fui a visitar en la Universidad de Kioto, se llama Shinya Yamanaka, él en el año 2012 recibió el premio Nobel por cambiar 4 genes de células viejas de piel de ratón y las volvió células jóvenes embrionarias. Eso se llama manipulación genética, reprogramación celular, y es impresionante. Esto demuestra que el envejecimiento es controlable y es reversible. Qué maravilla. Apúrense, por favor. Pues, Siguen a tiempo. Pues en eso estamos trabajando. De hecho, una de las propuestas que tiene MIEL, el Movimiento Independiente Euro-Latino, es crear la Agencia Europea de Antienvejecimiento, que existe, por ejemplo, algo similar en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos está el National Institute on Aging, el Instituto Nacional de Envejecimiento, y en Japón también hay una institución similar, pero Europa no tiene. Y debería tenerlo porque Europa es el continente más viejo y envejeciendo. La expectativa de vida en España hoy es la segunda del mundo, solo después de Japón. En Japón la expectativa de vida está llegando a los 85 años y en España están los 84 años. Mira. Es impresionante. Entonces nosotros proponemos, porque tenemos aparte del tema eurolatino, tenemos el tema tecnológico, porque muchos de nosotros somos ingenieros, médicos, biólogos, farmacéuticos. Bueno, tenemos de todo en el movimiento MIEL. Tenemos amas de casa, taxistas, El hombre común. periodistas, tenemos de todo, de todo, de todo. Efectivamente, de hecho, hombres comunes, porque venimos muchos fuera de la política, que también es muy interesante. Nosotros no somos políticos. Yo no tengo experiencia política directa hasta ahora, y todo viene pues un poco por la muerte de mi padre en Venezuela. Y nosotros queremos entonces ser la voz de los eurolatinos y tener ideas tecnológicas. Y una de ellas es la biotecnología, el rejuvenecimiento biológico. Me gusta eso de somos equidad y juventud. Pero también me gusta cómo está conformado este grupo que tú lideras, porque aquí en la Gacetilla dice somos emprendedores, profesionales, legales, innovadores, familiares, trabajadores. Es lo que decía recién, ahí está compuesta por un gran número de personas de todas las características. Claro, y los temas que estamos tocando realmente son importantes para la comunidad euro-latina. Por ejemplo, el tema de la homologación de los títulos. Si ahora va un venezolano o un ecuatoriano o un colombiano o un peruano a España, pues no le reconocen sus títulos, no le reconocen la educación. Y nosotros vamos a trabajar para que sean reconocidos, que ya se hizo dentro de Europa con lo que se llaman los protocolos de Bolonia. Ahora se reconoce, por ejemplo, un dentista de Grecia en España o viceversa. Todos los títulos dentro de la Unión Europea hoy son reconocidos. Esto tomó muchos años, pero se logró. Y nosotros queremos que para todos los eurolatinos sus títulos, su educación sea reconocida. Otro tema que es fundamental. Ese tema también es un problema aquí en Estados Unidos. Es correcto. Y también, claro, de los latinos que vienen para acá. Pero bueno. Tienen que revalidar como si de repente el estudio no alcanza para el nivel que se exige aquí. Claro. Bueno, y me pasó esto a mí al revés. Yo estudié aquí en Estados Unidos. Yo estudié en el Massachusetts Institute of Technology, en MIT, y luego tuve que revalidar mi título fuera. O sea, es algo que se debe arreglar. Claro, sin ninguna duda. Y estamos trabajando en eso, es uno de nuestros objetivos. Otro que es muy importante es el tema de las visas o visados, como se dice en España, porque gran parte de los latinoamericanos todavía necesitamos visados. Y
el país que tiene más inmigrantes es Ecuador. La comunidad latinoamericana más grande en España, nacionalizados, son los ecuatorianos y necesitan visa. Qué interesante eso. Bueno, los nacionalizados no, pero si vienen incluso familiares, necesitan un visado para entrar en España y en la Unión Europea. Estos se llaman los acuerdos de Schengen, que es donde se creó el visado común europeo. Entonces nosotros estamos trabajando para eliminar el visado Schengen para los ecuatorianos, para los bolivianos, para los dominicanos, para los cubanos, para los países están en esa que lista. todavía necesitan visado. Argentina creo que tiene... No, sí, Argentina no tiene problemas No tiene para entrar, Venezuela tampoco, y otros países la han adquirido recientemente. Por ejemplo, Colombia y Perú en los últimos años han eliminado ya también el visado y queremos hacer lo mismo para los otros países. Eso es algo fundamental también para el tema de reagrupación familiar. Sí, antes los españoles también, España era un país de emigrantes, claro. Y los españoles cuando salían decían, nos vamos a hacer las Américas. Y se venían para las Américas. Igual que Italia, igual que otros países. Correcto. Pero el dicho es este, nos vamos a hacer las Américas. Las Américas. Ahora los latinos hacemos lo contrario. Los latinos nos vamos a hacer las Españas. Las Españas, la Europa. Las Españas y las Europas. Sí. Y esto es algo que queremos hacer. Una cantidad de cosas que son importantísimas para todos los eurolatinos. Y además potenciar el tema tecnológico, los avances en medicina, los avances con el Internet de las cosas y el Internet de las personas, los coches inteligentes, carros inteligentes, conectados, energías renovables. Una propuesta es que España debería ser la Arabia Saudita de la energía solar en Europa. No hay país que tenga más sol Sí, o más viento con todas las costas que tiene España para ser la Arabia Saudita de verdad de la energía renovable. ¿Y cómo ha crecido y se ha desarrollado España tecnológicamente hablando? Uno circulando por la ruta de España se da cuenta de la diferencia abismal que hay con las rutas americanas. Claro, claro, claro. Y O sea, bueno, este país se ha quedado atrás en ese aspecto, por ejemplo. sí. Bueno, California ha avanzado un poco en eso, no Bueno, igual en todos los puntualmente, estados. Pero en general Estados Unidos anda muy mal de iluminación de la ruta, del sostenimiento de la calidad de circular por una ruta. Claro, claro, la infraestructura. Y también lo que pasa es que Estados Unidos es gigante, Sí. o sea, Estados Unidos es bastante más grande que Europa entera, que Europa Occidental, la Unión Europea. Pero bueno, todos estos temas que nos afectan a los eurolatinos los queremos llevar para el Parlamento Europeo con las elecciones el 26 de mayo. Y la razón es que actualmente cerca del 70% de las leyes o de la legislación de cada país viene de Bruselas, que es como el Washington europeo. En Bruselas, aunque el Parlamento Europeo tiene una segunda sede que es en Estrasburgo, en Francia, pero las reuniones principales son en Bruselas, en Bélgica, y ahí se toman y se crean las leyes. Entonces es importante que se hagan buenas leyes y que se cambien las leyes también a favor de los eurolatinos para beneficiar a toda la comunidad eurolatina. Y en el caso específico de Venezuela, yo estoy comprometido a que desde el más alto nivel de Europa saquemos a Nicolás Maduro y su narcorrégimen. Y no solo en el caso de Venezuela, también la terrible tragedia de Nicaragua o la terrible tragedia de Cuba. ¿Cómo pueden nuestros países todavía pasar eso? Bueno, la Unión Europea, el objetivo como parte de la cooperación internacional y de la política extranjera de Europa es tener un impacto mucho más fuerte y mucho más positivo en Latinoamérica. Eso es uno de nuestros compromisos. Y yo lo digo abiertamente, nosotros queremos eliminar todos estos sátrapas de América Latina. Ojalá, ojalá, ojalá. Has recorrido el mundo estudiando, has recorrido el mundo logrando grandes nominaciones, tesis doctorales. El objetivo entonces ahora es llegar a convertir a Miel en algo realmente importante. Claro, representativamente. miel es algo bonito, de hecho, el nombre ya es dulce. Es dulce, Movimiento Independiente Eurolatino, pero de verdad que es algo bonito porque es el nacimiento del movimiento eurolatino. Ya lo hemos visto en Estados Unidos con los latinos, pues ahora está comenzando, porque España, repito, se ha convertido en un país de inmigración solo en las últimas 2 décadas. Antes era un país de emigración, como mis padres
padres cuando se fueron de España, Claro, o sí. tu madre, Sí, etcétera. Entonces España es el puente entre dos mundos realmente. España es el puente entre las Américas y Europa. Y además España es el puente entre dos tiempos, entre el pasado y el futuro. Y a mí me gusta decir que los eurolatinos somos el futuro. Y mejor todavía, los eurolatinos somos el futuro. Una buena combinación, ¿no? Sí, sí, Una buena sí. combinación. Saltamos así como a lo loco, pero me vino el tema de la riqueza que logró Venezuela por su caudal petrolero. Tú te graduaste como ingeniero de exploración petrolífera. ¿Tú crees que se puede recuperar esa riqueza que alguna vez hizo tan grande a Venezuela y que hoy pareciera ser que no alcanza para dar de comer a la gente? Bueno, primero de nuevo, eso es otra tragedia, otra cosa para llorar. Número uno, Venezuela, que es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo, no tiene gasolina. O sea, ¿cómo es Claro, posible tiene que esto? convertir porque es ¿Cómo es petróleo posible? pesado. Dos, la industria está destruida, está totalmente El país está destruida. destruido, sí. Claro, todo está destruido. Es terrible. Pero la otra cosa es que no estamos viendo el futuro y por eso yo hablé de las energías renovables. Ahorita el mundo está pasando a la energía solar, la energía eólica. Al petróleo le queda poco tiempo. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Qué es poco tiempo? Mira, lo dijo el jeque Yamani cuando la OPEP estaba cumpliendo 40 años. En el año 2000 dijo que para el 2030, al igual que la edad de piedra terminó y no por falta de piedras, la edad del petróleo va a terminar y no por falta de petróleos. Y le preguntaron cuándo y él dijo el año 2030. Y yo estoy de acuerdo con él. Estamos en una cuestión de una década, máximo 2 décadas. Entonces ahora es el último tiempo que tenemos para aprovechar el recurso petrolero antes de que vengan las energías renovables, que son limpias y básicamente infinitas. El sol brilla todos los días. Sí. No hay que pagarle, no hay que excavar. El sol está ahí todo el tiempo. El viento está ahí todo el tiempo. Y son energías muchísimo más limpias que el petróleo. Entonces se está terminando el tiempo al petróleo. Igual, hay un plan también de recuperación. Yo he escrito muchísimo sobre la recuperación energética de Venezuela, porque Venezuela también podría ser la Arabia Saudita de la energía solar y eólica en Sudamérica. Maravilla. Claro, una maravilla. Pero bueno, en estos momentos vamos a representar a los venezolanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, En los el peruanos Parlamento en el Europeo. Parlamento Europeo. Así que ya saben, somos miel. Si creen en un futuro positivo para los eurolatinos, para los latinos, para todo el mundo, nosotros creemos en el futuro. Esto se lo está diciendo alguien como José Luis Cordeiro, un hombre que tiene toda la cultura, todo el desarrollo cultural, ha escrito tantos libros sobre distintos temas, tiene una calidad de vida en cuanto a la cultura, sin duda ejemplar, sin duda excepcional. Sería un orgullo que pudiéramos tener un representante, nosotros no aquí, pero si fuéramos europeos, un orgullo que tú estés allí. ¿Cuáles serían tus 3 puntos básicos para desarrollar en los primeros años? Como dije, eliminar con estos regímenes sátrapas como el de Venezuela, sí. Nicaragua, Cuba, eso es fundamental. Porque Europa es el continente de los derechos humanos. Nosotros defendemos los derechos humanos. Otro tema, el antienvejecimiento, la creación de la Agencia Europea de Antienvejecimiento, que es fundamental. Y 3, potenciar la importancia de España como el punto de encuentro de dos mundos y potenciar el español, porque el español es el segundo idioma de lengua materna. Hay más personas que han nacido hablando español que inglés. Sí, señor. Solo nos gana el chino. Y queremos incluso hacer que el español tenga el mismo nivel que el francés y el alemán en Europa. Actualmente estamos de segunda y no hay razón de que el español esté detrás del francés o el alemán. ¿Y reforzar las alianzas, por ejemplo, con América Latina? Absolutamente, por eso digo, el puente. España es el puente
entre Europa y América entera. Y este es nuestro objetivo. Y que los eurolatinos o los latinos desde México a Argentina se sientan en su casa en España y en Europa sin visado, sin problemas de reagrupación familiar, sin problema de sus títulos de homologación de documentos, sin ningún tipo de problemas, en un mundo cada vez más globalizado, más avanzado y más próspero. Yo me quedé enamorado ya de la portada, pero espero leer el libro, La muerte de la muerte. ¿Dónde se consigue? Bueno, como todo hoy, en Amazon. En Amazon. En Amazon Ok, está todo. muy fácil. Esta es la portada del libro, si la pueden ver. Ya tendremos el libro oportunamente y lo conversaremos también. Pero este es el libro, tiene la portada y lo pueden conseguir en Amazon, como bien dice José Luis. Aquí en Miami lo presenté 2 veces el año pasado, en Books and Books, en Coral Gables. Sí. Y también, seguramente ahí se consigue. ahí está, y claro, Ahí claro. sí. Los que lo quieran físicamente en Miami, Ahí, mañana. váyanse a Books and Books, ahora, esta noche. ¿Sí? Y vayan también, bueno, en Fort Lauderdale, también en otras librerías allá, en toda esta área de Florida. Pueden encontrar libros, Sí. y bueno, en todo el mundo. Es que Amazon, además, Claro. ya ni siquiera hace falta físico, ahorita lo compras en Pero formato claro. electrónico, Incluso es mucho más económico. más barato. José Luis, sé que tenés una agenda muy interesante para encontrarte con colegas aquí en Miami y con personalidades políticas. Vas a estar en un evento aquí. Claro, hoy estamos celebrando la resistencia en Venezuela y estamos colaborando entre todos los venezolanos Sí. para salir de la tiranía. Y esto es todos los días ahora, porque no podemos detenernos, estamos cerca, estamos muy cerca y tenemos que continuar. José Luis, un placer, un gusto de haberte recibido aquí en TV Radio Miami. Gracias, Un Agustín. honor para mí particularmente, te agradezco mucho. Y seguiremos cada vez que lo requieras, inclusive en diálogos donde te encuentres, podremos hacer siempre la posibilidad de entrevistarte. Pues un placer y de verdad será un honor representar a los eurolatinos desde arriba hasta Argentina. Bien, hasta Argentina. Muchas gracias. Gracias. José Luis Cordeiro. Bueno, ustedes vieron todo, yo no tengo más nada que agregar. Sin ninguna duda, si tuviera la posibilidad de votar, todos sabrían cuál sería mi voto. José Luis Cordeiro para Miel. Esto es esta organización política que se va a presentar en el Parlamento Europeo en el 2019. Hacemos la pausa y venimos enseguida.